Bueno, el tema de hoy día, ¿no? Está dividido en dos partes. Vamos a hablar en primer lugar acerca de algunas nociones esenciales de la historia del derecho y del derecho comparado, ¿no? Algo que debemos de tener en cuenta es que estas dos disciplinas, la historia del derecho y el derecho comparado, son disciplinas hermanas. Es más, yo diría que son disciplinas gemelas. Es más, yo diría que son mellizas. Es más, diría incluso que son siamesas. Es decir, que están juntas, ¿no? Porque no pueden entenderse de alguna manera una sin el concurso de la otra. Cuando se hace historia del derecho, se está haciendo derecho comparado. Cuando se está haciendo derecho comparado, se está haciendo historia del derecho, ¿no? Hay algunos, bueno, cultores, ¿no? Ensayistas, podría decirse, protagonistas de intelectuales, por lo menos, de estas dos disciplinas, que quisieran separarla, ¿no? Que quisieran hacer de la historia del derecho y del derecho comparado cursos, disciplinas, áreas de investigación y de enseñanza totalmente aisladas entre sí, ¿no? Es decir, y esto lamentablemente no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. Y en buena hora que no se puede hacer, ¿no? Lo que sí es cierto es de que se pone en una y otra, pone el acento en algunos aspectos que la otra disciplina no pone, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos decir, acá lo diré por el chat, ¿no? Que no lo veo, más, supongo que más chat, ¿no? Esto está para todos, ¿sí? Es que el derecho comparado tiene un carácter básicamente sincrónico. Es decir, predomina pues naturalmente la sincronía, habida cuenta que lo que manda es un solo tiempo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, por lo general, el tiempo presente, ¿no? Digamos de que alguien quiera hacer ahora un estudio acerca del divorcio, por ejemplo, el divorcio rápido, el divorcio express, ¿no? En el derecho comparado, ¿no? Actual. Hace muchos años, cuando yo era estudiante de Derecho, por ejemplo, estudiábamos el divorcio express en otros países, principalmente pues en los Estados Unidos, en, en Las Vegas, ¿no? Donde de pronto uno decía que podía casarse en una estación de Grifo y divorciarse en otra, ¿no? Es decir, algo que llamaba la atención era que eso parecía totalmente insólito para el Perú, ¿no? Que nunca se daría el divorcio express. Nuestra sociedad era tan conservadora, lo es todavía. Ustedes han visto los testimonios políticos, periodísticos, digamos, de esa, judiciales, en fin, de esa que rechazó, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Yo fui el ponente, lamentablemente perdí, ¿no? Menos mal que logramos sí aceptar por un voto, ¿no es cierto?, la posibilidad de cambio de sexo. Bueno, una sociedad conservadora en muchos sentidos. Pero al final, el divorcio express llegó, ¿no es cierto? Se instaló, los notarios pueden hacer ese divorcio. Tan express no es, ¿no es cierto?, ni puede hacerse en una estación de Grifo, ¿no? Como en Las Vegas, ¿no? Pero, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto que ha cambiado mucho la sociedad. Colombia tiene divorcio express. Una vez en Francia vi una manifestación de jueces, de togados, ¿no? Llamo togados a gente que
usaba la toga, una toga negra. Yo dije, qué raro, ¿quiénes serán los que están haciendo esa huelga? Pensé que eran jueces, porque había una manifestación larga, ¿no? Y a la que entonces yo me fui acercando. Cuando me acerqué me di cuenta que estaban en contra, eran abogados que estaban en contra de la instalación en el Perú, perdón, en Francia, del divorcio express. ¿Por qué? Porque eso les significaba, digamos, perder dinero, ¿no es cierto?, como abogados, cuando ellos se habían especializado en derecho de familia y esperaban pues que el divorcio siguiera un curso más o menos regular, ¿no?, y formal. O si, por ejemplo, queremos estudiar de pronto el bicameralismo ahora, ¿no? O el unicameralismo. Por ejemplo, ¿qué países siguen un sistema unicameral? Bueno, países que siguen sistema unicameral en el Perú, en el mundo, en la actualidad. Por ejemplo, los países centroamericanos, ¿no? Panamá, Guatemala, República de El Salvador, ¿no es cierto? Costa Rica, todos ellos tienen sistemas unicamerales. Y uno se pregunta, ¿y por qué tienen sistemas unicamerales? Siguen sistemas unicamerales sencillamente porque son países pequeños que no se pueden dar el lujo, pues, de tener un sistema bicameral. Otros países que siguen sistemas unicamerales son, por ejemplo, los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Islandia, ¿no? Suecia, tienen sistemas unicamerales. ¿Por qué? Yo me imagino que tiene que ver también con el hecho de que tienen representaciones municipales, de alguna manera ya no necesitan de un sistema representativo, digamos, de una segunda cámara, son además sistemas prácticos, ¿no? ¿No? Son sistemas prácticos. Bueno, a mí un sistema paga muchos impuestos, pero tienen una vida agradable. Sus conflictos no son tan grandes como para ser objeto de una revisión de pronto de una decisión tomada en la Cámara de Diputados y que tenga que ser recibida por el Senado, en fin, ¿no? Entonces, o de pronto alguien quiere hacer un estudio sobre la pena de muerte, ver, los países que ejecutan aún la pena de muerte, las modalidades de pena de muerte, desde la inyección letal en los Estados Unidos, especialmente en muchos países, perdón, muchos estados, ¿no?, del sur, ¿no?, su sustitución gradual, bueno, a través de la inyección letal, porque la Corte Suprema durante un tiempo dio una moratoria, prohibió la pena de muerte, pues no lo prohibió definitivamente, sino solo temporalmente hasta que hubieran regulaciones estatales, ¿no? Y entonces todavía en algunos estados, por ejemplo, en la ciudad de Lago Salado, ¿no?, Sally City, eh, todavía se mantiene el fusilamiento, ¿no? ¿No? Squad, ¿no? Una escuadra que dispara y mata al ejecutado, ¿no? Ya desaparecieron, por ejemplo, prácticas de pena de muerte. La primera en desaparecer fue aquella que se instaló hacia el año 1912. El año 1912 en Estados Unidos, la ejecución era a través de la horca y lo colgaban públicamente al individuo, ¿no? La gente quería, si quería ir a ver, iba, un poco como en el Perú en la época colonial, ¿no? Que cuando había un auto de fe, digamos, en la plaza de Inquisición quemaban a alguien, no sé, vean ustedes algo horrible, iba toda la familia como si se tratara, digamos, de una fiesta, ¿no? Para ver se quemaba el endemoniado, digamos, el judío, el protestante, ¿no? Bueno, épocas terribles, esas sí, bueno, están ahí las actas que se conservan, y hay un lindo libro de Ricardo Palma sobre la Inquisición de Lima, ¿no? Este, eh, bueno, alguien hace un estudio sobre la pena de muerte, de dónde hay pena de muerte, California, bueno, los estados del sur de los Estados Unidos. Bueno, cuando ves, cada vez tienen más problemas, porque por un lado, hubo mucha gente, sobre todo civiles, que alegaron desobediencia, ¿no?, de conciencia, ¿no?, objeción de conciencia, porque decían, no, yo no puedo aplicarlos, va contra mis principios. Tuvieron que poner personal militar, ¿no?, que tenían una decisión más rígida, más firme, ¿no es cierto? Dependían de directivas más verticales.
Bueno, aún así, de pronto se encontraron con una situación tal que hay alrededor de 10.000 personas que están esperando, digamos, en la cola de la muerte, digamos, la aplicación de la inyección letal. Hubo también la silla eléctrica, ¿cierto? La silla eléctrica, hubo la cámara de gas, ¿no es cierto? No solamente las nazis lo usaron, valgan verdades, ¿no? Este, un tiempo que se aplicaba como un mecanismo de pena de muerte, la cámara de la silla eléctrica igual, había problemas varios con la silla eléctrica, problemas con el voltaje, problemas con la transmisión, porque no todos los cuerpos, al parecer, tienen la misma posibilidad de transmisión. Otras penas de muerte, igualmente terribles, ¿no? Por ejemplo, ejecuciones masivas China, ¿no? Nosotros tuvimos un caso un poco doloroso, ¿no? Y que uno tiene que recordar como juez. Era uno de los primeros casos que veía yo como magistrado del Tribunal Constitucional, y la propia Corte Interamericana estuvo de acuerdo con la extradición de un ciudadano chino, ¿no? Dedicado a negocios en el Perú. La acusación que le hacían, por lo visto muy grave en China, pero yo no sé si la calificaba para pena de muerte, era contrabando, ¿no? Y entonces este señor que era acusado de contrabandista tuvo que afrontar la pena de muerte. La Corte Interamericana dijo, está bien, que lo extraditen, pero siempre y cuando hagan modificación en la Constitución y en el Código Penal. Los chinos lo hicieron el cambio y la Corte Interamericana dio el visto bueno. Como estaba dada esa situación, nosotros lo aprobamos, ¿no? Salvo el voto de un colega que todavía es conservador, pero creo que en este caso tuvo la razón. Y lo curioso del caso es que después el señor desapareció. Nunca más se supo de él, ¿no? Los organismos de derechos humanos no podían dar información dónde se encontraba. Posiblemente, ¿no? Posiblemente, no podemos asegurar porque no hay nada concreto sobre el particular, pudo haber habido una ejecución extrajudicial, ¿no? Lo mismo pasa pues en el Medio Oriente, ¿no? De manera común, ¿no? Según una lectura literal del Islam, ¿no es cierto? Se te aplica la pena de muerte según o una determinada pena, por ejemplo, el robo con la mutilación de la mano, ¿no? Es decir, de manera, yo diría, muy extendida, ¿no? Extremadamente este, eh, usual, ¿no? Con mucha facilidad, ¿no? Y lo mismo pasa también en muchos países africanos, donde más bien antes que la pena de muerte, digamos en términos oficiales, formales, digamos legales, ¿no? Lo que abundan es, pues, son la pena de muerte extraoficial, ¿no? En América Latina del mismo modo, ¿no? Hay países, el caso de Colombia, el caso de Brasil es bastante dramático, donde también se dan esas situaciones, no obstante que su legislación es garantista contra la pena de muerte, ¿no? Hemos tenido nosotros en nuestra historia, por ejemplo, una constitución, la de 1856, que era totalmente abolicionista, ¿no? En este caso, abolicionismo se entiende cuando no se acepta en ningún caso la pena de muerte. Nuestra constitución la acepta, digamos, tratándose, ¿no? Tratándose de este, traición a la patria en tiempo de guerra, y una introducción que se hizo por terrorismo que en realidad no aplica, ¿no? Queda traición a la patria en tiempo de guerra, ¿no? El último ejecutado fue un avionero talareño a quien lo ejecutaron no en tiempo de guerra, sino en tiempo de paz, el año 1978, ¿no? Es decir, este pobre hombre, ¿no? Sabe Dios en qué circunstancias, ¿no? Algo que también resulta ciertamente reprensible, ¿no? Y atroz, vendió secretos militares a Chile, ¿no? Por unas compras que el gobierno peruano, entonces, todavía estábamos en una dictadura militar, en el término de la dictadura militar de Morales Bermúdez, habría hecho, ¿no? Entonces ahí se le aplicó la pena de muerte. Es el último de entre muchos, ¿no? Velasco aplicó la pena de muerte, por ejemplo, por razones de uxoricidio, es decir, cuando se mata a la esposa, ¿no?
Es decir, podríamos decir uxoricidio, pero el feminicidio es algo distinto, porque el feminicidio es no cuando se mata a la esposa, sino cuando cualquier persona, por ejemplo, un hombre, ¿no? Mata a una mujer, ¿no? El uxoricidio es cuando concretamente el marido mata a la mujer, ¿no? El feminicidio en esa época no existía, lo que existía era el uxoricidio. Y eso se castigaba con la pena de muerte. Lo mismo la violación seguida de muerte. Entonces hubieron casos, un caso, por ejemplo, en Cajamarca. Yo tengo un libro que se llama Historia de la Corte Suprema, está en línea, quien quiere lo puede revisar. Se daban casos dramáticos. Un tipo viola a una jovencita, la mata, ¿no? Es decir, le aplican la pena de internamiento, cadena perpetua. El abogado, pues, no hace su gestión y dice, no, en este caso vamos a bajar la pena en la Corte Suprema, y así que se van en recurso de nulidad a la Corte Suprema. Y aquí en la Corte Suprema, ¿saben qué ocurre? Le dan la pena de muerte. En esa época no estaba prohibido, no había la llamada prohibición impeius, ¿no? Y le pongo prohibición impeius, ¿no? Un poco para qué. Prohibición. Sale. Y ustedes me preguntan, ¿ah? Me interrumpen si es que necesitan, quieren salir de cualquier duda. Impeius. Prohibición impeius significa prohibición en peor. Es decir, si tú apelas, no puede ser posible de que te aumenten pues la pena, ¿no? Y en este caso no solamente te aumentaban la pena, sino que te privaban de la vida. Es una cosa pues exagerada, ¿no? ¿Y qué abogado va a pensar de que sin un recurso de nulidad, de pronto a su defendido le van a privar de la vida? Puede ser un tipo malo, ¿no es cierto? Pero yo no sé hasta qué punto un procedimiento de esta naturaleza podría validarse como constitucional, ¿no? Ahora sería imposible. Lo mismo, hubo otro que mató a su esposa en Puno, ¿no? Ahí fue el último en que lo fusilaron. Y el prefecto de la ciudad, ¿saben qué cosa quiso hacer? El prefecto de Puno. Como Puno tiene o tenía un gran estadio, el Torres Belón, que fue la construcción de un minero, millonario, senador del Partido Pradista, Torres Belón, que tenía tanta plata que daba pues parte de sus propiedades para las obras públicas, para la universidad, para el estadio, en fin, para distintas instituciones, dijo, bueno, hizo un estadio. El Estado no tenía dinero. Ah, ya, no tiene dinero, yo construyo el estadio. Ese era Torres Belón. Bueno, el prefecto de Puno quiso que la ejecución de este personaje pues, se hiciera en público, ¿no? Y que incluso cada individuo que quería asistir, digamos, a la ejecución pudiera pagar una entrada, ¿no? Entonces, de esa manera, aumentar los recursos fiscales de alguna manera. Lo propio pasó en Tacna, ¿no? Tacna Moquegua, hubo otro individuo, ¿no es cierto?, que mató a una persona, ¿no?, a una mujer, y también por esa razón se le ejecutaron a 3 personas. Y después Velasco derogó esa norma, pero introdujo otra. Esta sí tenía que ver con la legislación penal militar, ¿no? Aquel que mataba a un policía, porque de pronto pues aparecieron asaltantes que en los bancos disparaban a la policía con el propósito de robar, ¿no? Un caso muy conocido, ¿cierto? Porque causó mucho revuelo periodístico, fue el de un personaje que se llamaba Patita de Cuy, ¿no? Patita de Cuy, y que en realidad parecía un personaje a simple vista, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la criminología, no es que fuera un tipo, digamos, que tuviera cara de perverso, ¿no? Al contrario, parecía un simple pirañita, ¿no? Seguramente con 45 kilos de peso, con 1,30 m de estatura o algo así, y este Patita de Cuy se empezó a ganar gracias a la prensa amarillenta de la época, la prensa amarilla, cierta simpatía. Entonces las personas, las mujeres sobre todo, iban a dejarle pasteles, tortas, sándwiches, en fin, ¿no? Se iban hasta el frontón, porque en esa época el frontón funcionaba, ¿no? Como una cárcel común. Ya después se convirtió en una cárcel, digamos, para presos por razones de terrorismo, ¿no?
Después ustedes ya saben lo que ocurrió. Alan García mandó a bombardear eso, ¿no? Y por eso tuvo que afrontar un proceso judicial, que al comienzo lo cerraron, después lo volvieron a abrir, y el Tribunal Constitucional también lo volvió, lo quiso, lo abrió porque era necesario abrirlo. Y bueno, y eso dio pie a que nos hicieran una acusación constitucional, pero creo que se estaba yendo por el camino correcto, hasta que más adelante, por otras razones, bien, se quitó la vida. Entonces, el derecho comparado es estudiar experiencias de distintos países en un momento, en un solo momento. Eso se llama sincronía, ¿no es cierto? Sincrónico. El derecho comparado es sincrónico. La historia del derecho, queridos alumnos, es en cambio, aquí le pongo historia del derecho, es asincrónica o bien diacrónica. Esto significa que no necesariamente tiene que estudiarse un solo momento. Por ejemplo, puede estudiar la pena de muerte a lo largo del tiempo, ¿no? Puede estudiar la institución del divorcio, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Puede estudiar el bicameralismo a lo largo del tiempo. Puede estudiar, no sé, pues la cuestión de confianza, muy de moda ahora, a lo largo del tiempo. Puedo estudiar el uxoricidio a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la situación ya no es la misma. Sincronía es un tiempo, ¿no? Asincronía es sin tiempo. Diacronía es cuando hay varios tiempos, ¿no? Ese es. Pero por lo general, les digo, en la práctica esto se junta, ¿no? Entonces esto se junta mientras estoy hablando de pronto, pues, de los talibanes que están ya en el poder. Creo que solamente falta una provincia para que se hagan totalmente del país. Bueno, hay como 25 prohibiciones contra las mujeres. Por ejemplo, no pueden tener médico propio. Es decir, tienen que trabajar al lado de un hombre. Es decir, situaciones en verdad espantosas, ¿no? No pueden mostrar el tobillo. Vi alguna vez, hace unos años, cuando los talibanes estaban en el poder, un documental alemán, ¿no? En el que una pobre mujer con un bebé en brazos, ¿no es cierto?, con dificultad de transporte, trata de saltar un charquito, un pequeño charco. ¿Y cuál es su error? Mostrar una parte de la piel que es simplemente el talón. No, no sé qué podrá significar para ellos, pero a la pobre mujer, un soldado le dio un balazo en la cabeza, ¿no? Y estábamos hablando de un documental gráfico totalmente fidedigno, ¿no? Totalmente fidedigno. Entonces, ¿no? Situaciones que se presentan aún entre nosotros en esta época, otros casos dramáticos, por ejemplo, es decir, la cauterización o el corte del clítoris en niñas de apenas unos meses de nacidas, ¿no? En países africanos que habían abrazado el Islam, ¿no? No obstante, la protesta internacional, todo con el propósito de evitar que una vez que llegaran a la edad adulta, ¿no es cierto?, pudieran disfrutar como seres humanos, ¿no?, dotados ya sea por Dios, ya sea por la naturaleza, en fin, en lo que podamos creer, ¿no es cierto?, del placer erótico, ¿no? Es decir, y bueno, de esas situaciones, desgraciadamente se daban con un terrible dramatismo. Entonces, ya sabemos qué cosa es historia del derecho y ya sabemos qué cosa es el derecho comparado. Bien, ¿alguna duda sobre ahí? ¿Alguna curiosidad? Porque vamos a pasar a otro punto. Está bien, ¿no? Todo claro, perfecto. Miren, ahora vamos a hablar de otro tema.
nosotros tenemos en común con nuestros, eh, digamos, hermanos latinoamericanos, muchos aspectos, ¿no? Que son en comunes. Por lo general, salvo pues tratándose de la Guyana francesa, inglesa, o el Brasil, ¿no es cierto? O las Islas Malvinas, ¿no? Aquí justamente nos ha preparado una bonita exposición ariana, ¿no? Vemos que esto es una familia jurídica. Pues, ven ustedes ahí, les doy un poco de tiempo para que ustedes puedan revisar el texto, que creo que también, si Ariana lo tiene a bien, lo puede pasar también, no creo que haya problema, ¿no? En cuanto esto es creación intelectual suya, ¿no? Su propio esfuerzo. Ustedes pongan, yo recuerdo haber visto hace unos años en la revista Caretas, digamos, una fotografía, de esto será hace unos 15, 20 años o más, ¿no? En la fotografía, en Caretas, ¿no? De pronto aparece toda la familia, todos los descendientes de Miguel Grau, de nuestro epónimo héroe naval, ¿no? Entonces, unos señores tenían barba, ¿no? Y la misma barba que Miguel Grau. O sea, había otros niños así que eran así menos cachetoncitos, como era Miguel Grau, ¿no? Había otros señores que tenían poco pelo, ¿no? Así también como Miguel Grau. Pero ninguno era Miguel Grau, ¿no? Ninguno era Miguel Grau. Pero sí se parecían a Miguel Grau. Y se parecían, oigan ustedes, a pesar del tiempo, a pesar de las generaciones, ¿no? Miren, Miguel Grau muere en 1700, 1880, bueno, este, mm, han pasado tantos años y sin embargo el retrato de sus descendientes se asemeja enormemente al original. Como seguramente entre ustedes, ¿no? Se toman una foto familiar, ¿no? Por un cumpleaños, por Navidad, por Año Nuevo, en fin, están sus tíos, están sus abuelos y viven, si es que viven los bisabuelos también, van a estar los nietos, los bisnietos, los primos, los tíos, en fin, los papás, en fin. Y de pronto, ustedes, bueno, ven la foto luego, antes se tenía que hacer revelar y todo eso, ven la foto. Entonces van a decir, oiga, qué parecido, es fulano de tal, el primo con el tío, ¿no? Qué parecido. Miren cómo es, por ejemplo, tipo, la tez de la piel, este, el cabello, la barba, el ceño fruncido, en fin, la delgadez, la obesidad, qué sé yo. Hay una serie de elementos que van a hacer de que nosotros pertenezcamos a esa familia, ¿no es cierto? Así como pasan también con los países, ¿no? Es decir, con los chilenos hablamos el español, los colombianos, los venezolanos, podrán haber jergas, ¿no es cierto? Que de pronto nosotros aprendemos, por ejemplo, ¿no? Yo recién he aprendido a saber qué cosa es mamá o huevo, que no sabía, ¿no? Y creo que los venezolanos tienen que hacer una especie de acelerado curso de peruanismos, sobre todo en los sectores populares, porque de otra manera no van a entender nada, ¿no? Es decir, anticucho, más bien que significaba otra cosa, ¿no es cierto? Y así pues, así por el estilo, palabras que incluso tenían un significado grosero, ¿no? Entonces, pero bueno, pues poco a poco se van adaptando, como de la misma manera nosotros, mal que bien, aprendemos algo de lo que, porque de lo que dicen ellos, ¿no? Los vemos en la calle, de pronto son trabajadores nuestros, se han hecho alguno que otro amigo de nosotros, en fin, entonces aprendemos, ¿no? Un poco de eso. Lo mismo pasa, ¿no? Digamos a través de las películas mexicanas, ¿no? Chambear, por ejemplo, o chela, por decirles, era una palabra, un mexicanismo que no se usaba en el Perú, ¿no? Es decir, más bien se usaba el argentinismo laburar, ¿no? ¿No es cierto? Pero de pronto, también gracias a Laura Bozzo, ¿no? Se aprendió a decir en México, pollada, por ejemplo, o chivolo, ¿no? ¿No? Es decir, el Chavo del Ocho trajo no solamente a América Latina, sino hasta España, llevó toda una jerga mexicana, ¿no?
Entonces eso se llama circulación. Porque esa circulación también puede darse a nivel de sistemas jurídicos, ¿no? A nivel o de familias jurídicas, ¿no? Familia jurídica, digamos, es el término francés, cuando se habla de un conglomerado de países, ¿no es cierto?, en los que se habla, digamos, en los que se aplica un sistema jurídico determinado, ¿no? Sistema jurídico, en cambio, es una categoría más bien anglosajona, ¿no? Más norteamericana, pero que prácticamente en buena cuenta significan lo mismo. También podemos hablar de tradición jurídica. Una tradición jurídica es aquella que se repite a lo largo del tiempo, a lo largo de los lustros, a lo largo de las décadas, a lo largo de las centurias, que hace que nuestro sistema jurídico tenga determinadas características. Miren, por ejemplo, los vocativos. Señor juez, ¿no? Señores magistrados del Tribunal Constitucional, los señores miembros del Tribunal Supremo, por decirles, ¿no? Esos vocativos se repiten de generación en generación, ¿no? La manera como se estructura una demanda, por ejemplo, la manera como se escribe una sentencia, incluso hasta los errores, ¿no? Nosotros, al menos yo que mi procedencia más que judicial es académica, ¿no? Me llamaba risa y me molestaba que, por ejemplo, los jueces, mis colegas, el doctor Miranda y otros, hablaran de considerando, habiendo. Era pues el uso de los gerundios era excesivo y además echaba a perder el lenguaje. Ya lo había dicho, no Manuel González Prada en el siglo XIX, en ese famoso escrito que está pensado para hacer discurso, nuestros magistrados, ¿no? Que dice, lo más brillante de este país, la gente más lúcida del país, se ha perdido en la jerigonza judicial. Claro, yo no quería ser un juez que me perdiera en la jerigonza judicial, ¿no? Tenía que entrar ahí para reformar. Así que, considerando, sabiendo, todo gerundio, enemigo público, a salir inmediatamente, nada que ver. Pero eran costumbres judiciales. Ahora mismo les cuento, por ejemplo, cuando un juez es nombrado en un cargo, se van a barrios altos, yo no sabía que ahí vendían eso, se compran su crucifijo, se compran su Biblia y se lo llevan al juzgado. ¿Ustedes creen que, y lo ponen, ¿no? Entonces sobre la mesa ponen su crucifijo, no su Biblia, a veces tienen que comprar hasta la mesa, luego en la pared ponen el crucifijo, y así pues, ya son jueces, ¿no? Ya son jueces. ¿Hay alguna norma que diga eso, que regule eso? La ley orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, la ley de la carrera judicial, alguna norma en especial, nada, son simplemente costumbres. No se olviden, ¿no es cierto? Y eso vamos a verlo. Creo que hoy no sé si alcanzará la clase para eso, pero existen costumbres, ¿no? Las fuentes del derecho están ahí. Ustedes han llevado ya un curso de introducción al derecho, ¿no es cierto? Y lo primero que han debido aprender en ese curso de introducción al derecho son cuáles son las fuentes del derecho, ¿no? Bien saben que las fuentes del derecho, como ustedes saben, ¿no? Son, aquí lo voy a poner, la ley, puede ser la legislación, ¿no? La doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Prácticamente el orden que he puesto acá es el que se sigue en el sistema romano-germánico, ¿no? En el civil law, en el sistema continental europeo, en el sistema romanista, nombres que ustedes ya han aprendido en la clase pasada, ¿no? Y que no deben de llamarlos a sorpresa. Civil law, con derecho continental europeo, derecho romano-germánico, derecho romano-canónico, ¿no? Derecho romanista, en fin, son las expresiones, ¿no? Ahora acá Sebastián me pregunta algo muy bien, ¿no? ¿Podría explicar de nuevo lo que se refería con circulación? Bueno, circulación significa en líneas generales cómo un modelo cultural se traslada de un lugar a otro, ¿no? Puede ser de un lugar que sea el nativo, ¿no?
que sea el original. No, el caso más emblemático, por ejemplo, puede ser el de presidente de la República, ¿no? La figura del presidente de la República nació en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, a partir un poco de la legislación suiza, que establecía el sistema federal, la tradición en el hecho de que un monarca, digamos, tenía amplias atribuciones, a partir de la idea de que un presidente era una especie de monarca republicano. Entonces, la idea de circulación llegó a toda América Latina. El único país, afuera pues del Caribe, ¿no? Si no hablamos de países continentales de las Américas, que no tienen sistema de presidente de la República, ¿saben ustedes cuál es? Canadá, ¿no es cierto? Que tiene el sistema parlamentario y que todavía depende del Commonwealth, ¿no? Este gran sistema político de carácter británico, ¿no? El que la reina sigue siendo, digamos, la jefa de Estado, ¿no? Luego, eh, otra forma de circulación jurídica, el judicial review, ¿no? Digamos judicial review al control difuso de la constitucionalidad. Revisión, eh, revisión judicial de la constitucionalidad. El judicial review. Ahora le dicen control difuso, ¿no? Es decir, cualquier juez puede declarar inaplicable una norma contraria a la Constitución. Hace unos días una jueza arequipeña, muy competente, la doctora Karina Paza, ¿no? Una jueza de primera instancia, declaró inaplicable el Código Procesal Constitucional en cuanto prohibía las sentencias interlocutorias. Es más, incluso se adelantó a nosotros, ¿no es cierto? Que todavía tenemos que tomar una decisión en ese sentido, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el Judicial Review era un invento norteamericano. El Tribunal Constitucional es un invento centroeuropeo, ¿no? Kelsen, ¿no? Un hombre nacido en Praga, ¿no? Cuando existía el Imperio Austrohúngaro, que luego desapareció. Ya al desaparecer el Imperio Austrohúngaro, él hizo una carrera brillante, uno de los grandes juristas del mundo occidental, y le encargaron redactar la Constitución austriaca. ¿Y qué creó? El Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional circuló primero, fueron los que lo adoptaron los austriacos, los checos. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo adoptaron los italianos, lo adoptaron los alemanes, ¿no? En buena hora, ¿no? Después lo adoptaron los franceses, aunque con dudas, el Consejo Constitucional, y después de las dictaduras franquista en España y de Salazar en Portugal, lo adoptaron también países como con la Constitución del 77, países como España, ¿no? Y luego de ahí circularon. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional se instaló también en Colombia, se instaló en Ecuador, se instaló en Perú, se instaló en Bolivia, se instaló en Chile, ¿no? ¿No es cierto? Como una institución garante de los derechos fundamentales, ¿no? Pero no se instaló en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, donde siguieron funcionando sus cortes supremas, pero sí se transformaron en tribunales constitucionales, ¿no? Es decir, algo de esa recepción llegó, algo de eso circuló. Así como les hablaba yo, por ejemplo, del divorcio express, ¿no? ¿No? Eh, que aparece en los Estados Unidos, ¿no? Las Vegas, ciudad, estado, ¿cuál es? En ese momento, por ejemplo, esa institución llega hasta nosotros. O, por ejemplo, en los años 90, para darles un ejemplo, muchas instituciones chilenas que llevan nombre en la actualidad, por ejemplo, pensemos en el Indecopi, SUNAT, instituciones más o menos de esa naturaleza, el Instituto Peruano del Deporte, eran creadas por la burocracia chilena, con el propósito de hacer más efectivo, digamos, su Estado. Lo que hicieron muchos legisladores peruanos
fue copiar así literalmente, a veces hasta con lo único que faltaba poner cambiar era Perú en lugar de Chile, y que se crearon esas instituciones, ¿no? Las AFPs, por ejemplo, ¿no? Las AFPs, estas administradoras de fondos de pensiones, llegaron de Chile. Nosotros también hemos dado nuestro aporte al mundo, no crean, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT, ¿no? Bueno, aunque asuste un poco al ciudadano común y al empresario, un ejemplo de que se usó en otros países como Bolivia, como Ecuador, como Panamá, por ejemplo, ¿no? El Tribunal Constitucional también, ¿no? Es decir, nuestro sistema de seguimiento de causas fue adoptado por la República Dominicana, por ejemplo, ¿no? La ratificación judicial de los jueces, con la que en realidad yo no estoy de acuerdo, debería revisarse a mi juicio. Es una creación de la Constitución peruana del año 1920, y sin embargo varios países la han adoptado, ¿no es cierto? También eso se llama circulación. Entonces, no hay que olvidar un detalle. El derecho es cultura, es una manifestación cultural, como la música, ¿no es cierto? Como el lenguaje, siendo entonces una manifestación cultural, es susceptible de circulación. Piensen ustedes en una canción, ¿no? Es decir, escucho este Bad Bunny, ¿no es cierto? Por darles un ejemplo, ¿no? Algunos otros por ahí, un reggaetón que no es de mi generación, pero bueno, lo oigo, ¿no? Digamos, este reggaetón, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ese reggaetón se produce en México, se produce en Colombia, se produce en Miami, se produce en Puerto Rico, y entonces circula, ¿no? Así como en su momento circuló la salsa, ¿no? Bueno, esta música, bueno, mucho más elaborada, si se quiere, ¿no? Así circuló también el tango. El tango circuló, producción argentina, uruguaya, y de pronto donde se cultivaba era en Colombia. Tanto así que fue Carlos Gardel ahí para hacer su concierto y murió en un accidente de avión, ¿no? Entonces a eso se llama, o los idiomas que circulan también, ¿no? Circulan los idiomas, el inglés, que tiene una gran capacidad de circulación, el propio español, ciertamente, también, o nuestras expresiones, ¿no? Ya creo que todo el mundo, como les decía, gracias a Laura Bozzo, saben que es chivolo, o saben qué cosa es pollada, ¿no? Entonces, fue un caso de circulación, o todo el mundo sabe que es chambear, ¿no es cierto? ¿No? Así es, ¿no? Entonces, o también circulan, ahora, en el derecho pueden circular instituciones, ¿no? Pueden circular normas, pueden circular principios. Esa idea de tutela jurisdiccional efectiva, ¿de dónde vino? De España, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, esta expresión que dice, debido proceso, legal process, ¿no? Es una expresión norteamericana, pero que llegó a nosotros, ¿no? Luego, por ejemplo, el juicio oral, ¿no? El juicio oral, ¿no? Es una institución más del derecho anglosajón que del derecho escrito romano o germánico. Entonces, mientras que nuestro proceso civil es un proceso formal, es un proceso, digamos, en el que se utiliza por nuestro origen católico, digamos, su origen canónico y por su origen universitario, ¿no? Tiene que ser escrito. ¿Por qué? Porque quienes estaban dotados de la facultad, del poder de la escritura, de la lectura, eran sacerdotes. En cambio, digamos, un juicio popular, en fin, es gente más humilde, ¿no? ¿No? Que de manera espontánea de pronto llevaba a cabo un juicio, ¿no? Siempre se consideró que lo escrito era superior al oral, ¿no? Decían, pues nuestro sistema jurídico es formal, es escrito, es culto, ¿no? Es erudito, es universitario, es académico. Y bueno, pero pronto, de pronto vino el sentido práctico y dijeron, no, lo oral es superior porque es más práctico, es más rápido, y entonces empezaron a tomar, digamos, modelos norteamericanos.
Pero hay muchas situaciones, por ejemplo, les doy un caso, ¿no? El, ex, el expediente judicial es un rasgo típico de nuestro sistema jurídico civil. Hasta hace unos años, quizás ahora menos, empezar las prácticas era coser expedientes. Uno iba a un juzgado o iba donde un abogado, por lo general juzgado, juzgado penal, juzgado civil o tribunal correccional, en esa época ahora salas civiles, salas penales, y entonces uno cosía expediente. Entonces había vocales que decían, yo he sido, mi carrera judicial empezó desde que cosí un expediente. Para ellos era muy orgulloso hacer eso y llegar hasta la cumbre de la justicia, que en esa época era pues la Corte Suprema. No era todavía en esa época el Tribunal Constitucional. Y entonces hacía esa situación, ¿no? En cambio, en Estados Unidos no tienen eso, no tienen expediente judicial, ¿no? Tienen que rehacer el expediente judicial. La apelación en Estados Unidos no es un derecho constitucional. La apelación en Estados Unidos no es un derecho, es una posibilidad que puede darse para que el expediente sea reelaborado y suba. Les cuento un caso, ¿no? De una persona, de un caso que yo conocí. Hace unos años, una pobre joven, enfermera, chimbotana, tuvo un affair con un alcalde, ¿no? Este tipo, ¿no? Alguien le aconsejó o él lo quiso hacer, vaya uno a saber, filmó un encuentro sexual, ¿no? Y bueno, no solamente lo filmó, sino que alguien, él lo hizo filtrar o no sabe Dios cómo llegó. Entonces la pobre chica en un pueblo pequeño, ¿no es cierto? Quedaba pues muy mal expuesta, ¿no? Entonces hasta que decidió irse a los Estados Unidos, ¿no? Cruzó la frontera como pudo, ingresó y se instaló en Texas. En Texas ella era empleada doméstica, ¿no? Niñera, ¿no? Babysitter. Y bueno, cuidaba a un niño, ¿no? Cuidaba a un niño, pero por lo visto esta pobre mujer era media despistada, o a lo mejor no lo era, en todo caso, depende cómo se vea la situación. De pronto el niño, cuando llegan sus padres, a eso a las 5 o 6 de la tarde, se dan con la sorpresa de que el niño está sangrando, que tiene una situación, que tiene una lesión severa. El niño muere como a la hora, 2 horas, llega la policía, llega la ambulancia y todo eso. Y bueno, y dan dos versiones, ¿no? La mujer dice, miren, después de esta desgracia, esta otra, más grave todavía, dice que mientras cuidaba al niño se le cayó de brazos y que su cabecita habría ido a dar, digamos, a la escalera, ¿no? Es decir, la parte baja del cerebro. Bueno, la criatura muere, a ella le abren un proceso judicial, por eso el fiscal, con apoyo de evidencia médica, dijo que la mujer en realidad lo que había hecho, había tomado al niño de los pies y lo había lanzado con fuerza contra esta superficie de la escalera, ¿no? Provocándole esa fisura y que no era posible que de una simple caída se pudiera producir en un niño de esa edad una lesión de esa naturaleza. Bueno, siguieron el proceso. Ella no sabía el inglés, le pusieron un abogado de oficio, que son peores de los que tenemos acá. Acá por lo menos funciona bien el sistema de defensa pública, ¿no? Pero allá le pusieron allá los abogados de oficio son voluntarios, ¿no? Van un rato, terminan sus servicios, les pagan, no es que reciban un sueldo, ¿no? Sino que les pagan simplemente como una especie, digamos, de emolumento, ¿no? Que no es muy alto. Los abogados famosos de mucho prestigio no siguen esas causas, ¿no? Otra cosa es que de pronto voluntariamente tomen una causa muy famosa, ¿no? Sí, pero esa no era la situación, no son los mejores formados, no son los mejor entrenados, no son los más dedicados, y a la chica le dieron cadena perpetua. Se salvó porque pudieron haberle dado pena de muerte. Estuvo apelando. Después de 4 años, recién le concedieron la apelación. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay apelación ahí? Porque el sistema es oral, es público. La garantía no descansa en el escrito del expediente, ¿no? La garantía descansa en la publicidad de la audiencia.
en el jurado. En cambio, entre nosotros, ¿cómo funcionaba el asunto cuando era derecho canónico? Digamos, un sacerdote de manera secreta, reservada, para evitar escándalos, investigaba, ¿no? Pero tenía entrenamiento en eso, porque tenía una formación jurídica, ¿no? El sacerdote había estudiado en una universidad, de tal manera que sabía manejarse con expedientes judiciales. Resolvía de pronto este sacerdote como tribunal unipersonal. Es una absurdo decir tribunal unipersonal, diríamos como juzgado unipersonal. Porque decir tribunal unipersonal es decir 3 personas, ¿no? Con un. Entonces, luego, la parte que no estaba de acuerdo, apelaba, ¿no? Apelaba. Y apelaba, el escrito, que es el expediente, se elevaba, ¿no? Se elevar significa ir a una instancia superior, y allí un colegiado que da más garantía, 3 dan más garantía que 1, 5 dan más garantía que 1, ¿no? Tampoco vamos a llegar a los tribunales constitucionales tipo ruso, que son creo como 30, ya no es un tribunal constitucional, más parece una cámara parlamentaria, ¿no es cierto? Bueno, allí también, la verdad, la justicia constitucional es de lo más difícil, ¿no? Más depende de Putin que de otra cosa. Bueno, y entonces, el, ustedes comprenderán de que el expediente va a ser visto por un colegiado normalmente de 3, ¿no? De 3, ¿no? Un tribunal correccional, la sala penal de la Corte Superior está integrada por 3 magistrados. Cuando sube a la Corte Suprema, está integrada por 5 magistrados. Si es de conocimiento del Tribunal Constitucional, normalmente a la fecha nosotros resolvemos por 7. Pero el nuevo Código Procesal Constitucional ha autorizado que podamos dividirnos en salas, como era antiguamente, y resolver en cada sala 3-3, ¿no? 3-3. Bueno, si es que hay necesidad de dirimente, llaman al presidente, a la presidenta, y de esa manera se resuelve. Pero es también la garantía de la pluralidad. No se vería bien, por ejemplo, que si yo tengo un caso, pierdo el caso, apelo, y me va a resolver otras personas cuando la que me resolvió fue otra. Una sola persona no te da la suficiente garantía. ¿Todo eso en qué reside? Reside en gran medida en la naturaleza. A lo largo del curso vamos a ir viendo cómo la oralidad se inclina por el sistema del common law, mientras que la escritura se inclina por el sistema del sistema romano-germánico. Y no solamente en el mundo, digamos, de la justicia común, también en el mundo de los contratos. Miren, por ejemplo, uno va donde un notario, entonces legaliza su firma, hace una escritura pública si quiere dar un poder, si quiere vender una casa, si quiere constituir una sociedad, si quiere aumentar el capital. Es decir, todo está pensado en términos de escritura. Todo está pensado en términos de escritura. Esos esfuerzos que hacen de reforma judicial, dice, vamos a oralizar la justicia penal, vamos a oralizar la justicia laboral. Son esfuerzos bien intencionados, que yo no los critico, ¿no es cierto? Pero que también son esfuerzos a veces inútiles y muchas veces son esfuerzos incompletos. ¿Saben por qué? Es como si a ustedes les diría, jóvenes, ¿no? Cuya lengua materna es el castellano, pero sé que muchos de ustedes hablan un perfecto inglés, ¿no? Pero digamos a la ciudadanía, señor, a partir de mañana, ¿no es cierto? Ustedes van a hablar el inglés o van a hablar el francés. Algunos lo hablarán, ¿no es cierto?, mejor que otros, ¿no es cierto? Otros no lo hablarán nada, otros inventarán una especie de Spanglish, ¿no es cierto?, como es espontáneamente, porque de esa manera se desenvuelven las instituciones jurídicas. Las instituciones jurídicas tienen personalidad, las instituciones jurídicas tienen nacionalidad, las instituciones jurídicas tienen su propio origen. Miren ustedes el contrato de pollada, ¿no? Alguien ha ido a un contrato de pollada, espero, y si no ha ido, que vaya, ¿no? Como experiencia cultural, pero claro, que esté siempre alerta, eso sí, recibe una tarjetita, ¿no? Que dice,
Así parece que hubiera sido redactada por un gran especialista en derecho contractual, ¿no? El doctor Manuel de la Puente, y Lavalle, José León Barandiarán, porque no me imagino que a alguien se le ocurra poner una cláusula que diga lo siguiente: tarjeta recibida, tarjeta pagada, ¿no? Entonces, de esa manera se garantiza, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la obligación. ¿Saben ustedes increíblemente que no conozco yo ningún civilista que haya hecho una tesis sobre el contrato de pollada? Y dirán, pues, a mis amigos contractualistas, Leiser León, Mario Castillo, y otros, oigan, pero ¿por qué no has hecho un tratado o por lo menos una monografía sobre el contrato de pollada? No, pero si yo ya he hecho sobre el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de mutuo. Es decir, tan poca importancia le dan, no sé, es como si fuera, digamos, un pariente, digamos, del pariente pobre de la familia, ¿no? Como que nadie le hace caso. Y es un gran error. ¿Por qué? Porque gracias al contrato de pollada, la gente pudo hacer muchas cosas cuando el financiamiento era difícil y lo sigue siendo. Ahora, peor con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Quién puede acceder fácilmente al crédito? Y a un crédito más o menos considerable, ¿no? Salvo que sea persona jurídica, pero personas naturales, muy pocas. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Se hicieron techamientos, operaciones, viajes al extranjero, ingresos a la universidad, graduaciones, mmm, muchas cosas importantes en la vida de la gente, ¿no? Tiene una importancia no solamente jurídica, sino también económica, y una lástima que no hayan hecho un contrato de pollada. Y ahí en el contrato de pollada está la esencia misma, yo diría, de la reciprocidad, que es un elemento de carácter andino, ¿no? No forma parte de la familia romano-germánica, no forma parte del common law, pero es un elemento que se ha adherido, que se ha sumado a él, ¿no? Bueno, vamos a hacer un descanso, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver las láminas que nos ha preparado en este momento Ariana, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Ariana? Un descansito de unos 5 o 10 minutos, por favor.
Hola chicos, mientras vuelve el doctor, tal vez podemos ir eligiendo de una vez quién es el delegado del salón. La semana pasada les dije que vayan pensando quién quería ser delegado o delegada. Entonces, nada, no, ¿quién de ustedes quisiera ser delegado del salón, chicos? ¿O a quién quisieran proponer, tal vez? O lo elegimos democráticamente. Sí, Ah, pero todavía no hay candidatos, creo. hablaba con cierta ironía cuando hablaba de elegirlo democráticamente. Ah, está bien. Bueno, esperemos eso un momentito, pero creo que hay que llenar un formulario. Bueno, Sí, al final ya lo vemos entonces. retomamos la clase entonces, muchachos. Bueno, miren, yo les estaba diciendo, por ejemplo, de ciertas características que tenía el, el common law respecto, pues, del sistema romano-germánico, por ejemplo, la oralidad, ¿no? En el caso del common law, frente al sistema escrito del civil law. El sistema escrito que se ve reforzado además, porque mientras que el common law tiene un origen que podríamos llamar gremial, eso significa de abogados, cosas de abogados y de jueces, como si a ustedes, en lugar de formarlos la Universidad Católica, los formara el Colegio de Abogados de Lima, naturalmente va a dar a su formación un sello, digamos, una característica, unos rasgos básicamente prácticos. Mientras que si tienen una formación universitaria, la suya va a ser una formación en gran medida doctrinaria, ¿no? Doctrinaria. La parte práctica la buscarán cuando estén haciendo sus prácticas fuera de la universidad. Bueno, lo que es importante es decir, es lo siguiente, ¿no? Acá tengo que decirles. Ya saben ustedes cuáles son las fuentes del derecho, lo voy a repetir otra vez. Ley, doctrina, jurisprudencia y costumbre. Ustedes ya seguramente a estas alturas saben perfectamente de qué cosa se trata eso, ¿no? Una ley es un mandato legislativo que puede tener varias formas. Este no es el curso para tratar eso. No voy a hacer acá la distinción entre lo que es una ley, un decreto legislativo, un decreto de urgencia, en fin, ¿no? Pero sí, una ley es un mandato legislativo, que por lo general lo aprueba el Congreso, lo promulga el presidente de la República, sigue en ese sentido un procedimiento. Y hablamos de legislación en general a cualquier clase de mandato legislativo, ¿no? Que no siempre es así, hay también mandatos legislativos que tienen un origen, por ejemplo, en entidades administrativas, lo que diga el Banco Central de la Reserva respecto del cambio, lo que diga, por ejemplo, la Contraloría respecto de ciertas directivas de control, o lo que diga la SUNAT, ¿no? Respecto de determinados aspectos tributarios, o lo que diga el INDECOPI, por ejemplo, sobre protección al consumidor o sobre inscripción de derechos de autor, en fin. La gama de la ley es muy amplia. Y la verdad también un hecho de nuestros días es que los órganos con potestad normativa han aumentado. Es decir, todo el mundo quiere legislar. Legisla, como dice el vals, ¿no? Legisla el pobre, legisla el rico. Legisla el poder legislativo, legisla el poder ejecutivo. Es más, hasta podría decirse que de hablar de poder legislativo es hasta una ironía, porque quien legisla más es el poder legislativo, ¿no? A través de decretos de urgencia, por ejemplo, a través de decretos supremos, en fin, ¿no? Esos detalles. Que la ley es la primera fuente formal del derecho. Tanto así que, por ejemplo, los códigos del siglo XIX decían, no se puede juzgar por el ejemplo, con lo cual estaban expulsando, con lo cual estaban prohibiendo el uso de la jurisprudencia. Entonces, la ley es la primera fuente. Y podía hablarse de código-centrismo, podía hablarse de legolatría, es decir, la ley lo es todo, ¿no? La ley, ahí. Bueno, la segunda fuente más importante de la tradición
occidental, de la civil law, ¿cuál sería a juicio de ustedes? Alguien me diga, por favor, ¿qué sigue después de la ley? A juicio de ustedes, ¿qué sería? La jurisprudencia, profesor. Bueno, la jurisprudencia. Yo creo que la jurisprudencia lo viene siendo, va cobrando cada vez más importancia, pero en la línea de la tradición histórica, ¿no es cierto?, de nuestro sistema jurídico, lo fue la doctrina, ¿no? Lo fue la doctrina. Es decir, las obras, pues, de los profesores universitarios. No olviden, por ejemplo, que pensemos en la época romana, ¿no? Aparecía un jurista, vamos a decir, Celso, o vamos a decir Modestino, o Ulpiano. Entonces, estos personajes escribían, ¿no? Escribían sus escritos, eran leídos, todavía en esa época no había la imprenta. En la Edad Media, también la fama de los profesores, hay una unidad, ¿no? Un profesor, por ejemplo, polaco, escribe en latín. Un profesor inglés escribe en latín. Con motivo del descubrimiento del Nuevo Mundo, un profesor de Lima, de México, de Santo Domingo, escribe en latín. Entonces se produce una especie de unidad del mundo oculto, ¿no? Los estudiantes, ustedes, los profesores, hablábamos en ese momento en latín. Las clases se daban en latín y estamos hablando del siglo XIX. Es decir, no hace mucho en realidad, ¿eh? Uno salía de doctor utrunque iure, así se llamaba. ¿Qué cosa significaba doctor utrunque iure? Doctor en los dos derechos, ¿no? Doctor, y gracias por las respuestas en los chats. Doctor, acá tengo mi asistente también, que es mi hija Sofía. Doctor, todo trunco iure significa doctor en los dos derechos, ambos derechos. ¿Cuáles eran esos derechos? Derecho civil y derecho canónico. Canónico. Era lo que era más importante en ese momento y lo que se leía a partir de las fuentes romanas, ¿no? Lo que había que estudiar. Doctor utrunque iure. Entonces aparecía un muchacho de 21 años y decía, doctor utrunque iure, ¿no? Doctor en los dos derechos, derecho civil y derecho canónico, ¿no? Así, lo más serio posible, y con sus latinazgos de por medio, ¿no? Estos abogados que todavía yo llegaba a conocer, que decían a sus clientes, ¿quieres que te defienda con latinazgos o quieres que te defienda sin latinazgos? Con latinazgo, ¿cuánto es, doctor? Bueno, te costará pues unos 10,000 soles. Sin latinazgos, 5,000. ¿Y usted cree que con latinazgos vamos a ganar el juicio? Yo creo que sí, decido, ¿no? O también había otros que decían, ¿quieres que te defienda con esta biblioteca, que es una biblioteca enorme, o prefieres que te defienda con este código? ¿No? Claro, seguramente quien quería ganar el juicio iba a escoger el código, ¿no? Y un poco para amenizar la clase, yo de niño acompañaba a mi papá en Puno, que era abogado litigante, ¿no? Entonces, mi papá, la mayor parte de los clientes de mi padre eran en realidad indígenas, ¿no? No, por temas mineros, porque una gallina se pasó al otro lado, porque una vaca hizo un daño, en fin. Entonces, pero habían varios abogados en esa calle, que era la calle Lima, ¿no? Entonces caminaban los litigantes, ¿no? Los litigantes indígenas, quechua hablantes, guaymara hablantes, y miraban a la izquierda y decían, te roba. Y en otro lado, Tejada, otro abogado, y decía, prefiero que me robe, pero que no me joda. Y entonces, ¿no? Tradiciones que han quedado plasmadas a lo largo de la historia y que también forman parte, digamos, de la cultura jurídica, ¿no? Y que de pronto en nuestra experiencia cotidiana vamos a ver y que podemos ver, por ejemplo, en las novelas de Julio Ramón Ribeiro, Los genocidios dominicales, decía, ¿cuál es la parte de la ropa que más se gasta en un practicante? Y la respuesta era lógica, el zapato.
¿Por qué? Porque tenían que caminar de un lado al otro, ¿no? De un escribano, otro escribano. Los genecidios dominicales, genial, ¿ah? Recomiendo esa novela para aquellos que son como ustedes, estudiantes y seguramente en algún momento practicantes de derecho. Bueno, entonces, la tercera fuente más importante, y hemos dicho que es la doctrina, la tercera fuente más importante es la jurisprudencia, ciertamente. Entonces, ahí ya lo pondrá Arianita, que es la jurisprudencia, y que se va abriendo camino cada vez más. Por ejemplo, los precedentes, decías, mi amor, los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. ¿Qué es? Es jurisprudencia. Los acuerdos de la Corte Suprema, jurisprudencia. Las sentencias de la Corte Interamericana que tienen sentido obligatorio, jurisprudencia. Es decir, uno de los elementos que caracterizaban al common law se está convirtiendo en algo muy importante desde el punto de vista, digamos, de su aplicación en nuestro sistema jurídico. Y viceversa. Y con esta nota también irónica, ¿no? Que podemos decir de contagio mutuo, de ósmosis es una palabra de la biología, que un líquido entra por un cuerpo y el otro líquido entra por el otro lado, este fenómeno de ósmosis, Estados Unidos y Inglaterra, por ejemplo, el llamado statute law, ¿no? Es decir, las actas, que significan las leyes. Es decir, mientras que la jurisprudencia adquiere cada vez más valor acá, en nuestro otro sistema, en el otro sistema jurídico, digamos, rival, contemporáneo, ¿no? Del common law, va adquiriendo cada vez más valor la ley, ¿no? ¿No? Esas curiosas paradojas que se dan. Y por último, está pues la costumbre, ¿no? Como una fuente de derecho. Les daba el ejemplo, por ejemplo, de este juez que tenía que comprar el crucifijo, la Biblia, ¿sí? O bien, por ejemplo, la manera como se hacen los escritos, o la manera como se dirigen los estudiantes a los profesores, o la manera como se dirigen los abogados a los jueces, ¿ya? Entonces se daban esas situaciones. En el common law la situación cambia. ¿Cuál será la fuente más importante? ¿No? De pronto ahí necesito la ayuda de Ariana, ¿no? Para ponerlo allí. La fuente más importante es el precedente, ¿no? Es la jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, ¿de qué estamos hablando? Jurisprudencia es la manera como resuelven los tribunales de mayor jerarquía un caso similar. ¿No? Es decir, un caso, vamos a decir, por ejemplo, un caso de compraventa. Entonces, se resuelve, la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelve de una manera similar, ¿no? De una manera similar. Entonces, y eso marca una especie de pauta, una especie de pista. Es como una especie de ruta. Dicen, de esta manera se tiene que ir, ¿no? De esta manera. La segunda es la costumbre. ¿Por qué? Porque al final la jurisprudencia es una suerte de costumbre, pero costumbre judicial, ¿no? Acá la costumbre, entonces son una serie de pautas sociales que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el uso de la toga, ¿no? Que nosotros no tenemos. Hubo un fiscal, ¿no? Que ya falleció, fiscal de la Corte Suprema, del fiscal de la Nación, que quiso poner toga en el Perú. Los primeros en protestar, hoy era toga negra, eran los de Piura, los de Tumbes, los de la selva. ¿Por qué? Porque trabajaban a 40 grados de temperatura. Y naturalmente una toga en esas características, sin aire acondicionado, sin ventilador, era sencillamente una pesadilla, ¿no? Así que el uso de la toga acá no se impuso. Lo que usamos es una medalla, ¿no? Es una medalla, ¿no? En fin, que es que también, digamos, está regulado por ley, ¿no? Tiene una regulación por ley, pero hay muchos aspectos que no están regulados por ley, ¿no? Muchos aspectos. Por ejemplo, uno puede ir de terno claro, muchas veces dicen no,
Y eso está regulado, no está regulado. Tiene que ir de terno oscuro. Puede ir entonces uno de un saco, por ejemplo, de color crema. Yo estoy ahora con un saco medio marrón, ¿no? Y tengo un pantalón blanco. Entonces podrías ir ahí a una audiencia. Y no me dirían, no, tiene usted que ir con terno oscuro, con una sola prenda, terno, ¿no? Con terno. A mi clase puedo venir así, me puedo quitar el saco, puedo estar con el chaleco, ¿no? Quizás un sábado podría estar, digamos, un día de sport, ¿no? No habría ningún problema. Un poco más difícil ya si estoy con polo, ¿no? En fin, entonces hay algunas universidades que regulan eso. Dicen, no, una profesora no puede ir sino con tales características de falda, de pantalón, en fin. También formas machistas, valgan verdades, de organización de la vida social, ¿no? Y arbitrarias, porque yo creo que mientras hay un respeto mutuo, un sentido de dignidad, entonces no hay ningún problema. Después, ¿cuál es la tercera fuente del derecho anglosajón, el del common law? Ahí se están disputando dos, ¿no? Por un lado, acá viene el acta, digamos, la legislación, primero pondríamos la legislación, en tercer lugar, ¿no? Primero jurisprudencia, después costumbre, tercero legislación. ¿Por qué? Porque a esta legislación se le llama Statute Act. Lo voy a poner acá en el chat. ¿Dónde está nuevamente? Necesito ir, Dios. Statute Act. Statute. Significa derecho estatutario o ley estatutaria. No se olviden que act significa ley, ¿no? Es como una act, significa ley. Estatuto o estatuto significa estatuto. Esa es la legislación. No tiene la palabra. Aquí está. Y cada vez es mayor, ¿no? Cada vez es mayor. ¿Por qué? Por las regulaciones administrativas, los seguros, ¿no? Los accidentes de tránsito, las enfermedades profesionales. Bueno, en fin, la legislación se va imponiendo cada vez más, ¿no? Se va imponiendo cada vez más. Es muy fuerte. Claro que es cierto que un juez puede declarar inconstitucional, ¿no? Cualquier juez, aplicando el control difuso. Y finalmente, la doctrina es la fuente formal menos importante, pero no por eso también la doctrina empieza a tener en el common law una gran importancia. No es casual que muchos estudiantes latinoamericanos, africanos, asiáticos, en fin, hagan sus posgrados en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, sus maestrías, eventualmente hasta sus propios doctorados. ¿Por qué? Porque está creciendo la importancia de la doctrina, la importancia del derecho comparado, el prestigio de universidades, que son consideradas incluso, digamos, las mejores del mundo, como Harvard, como Yale, como Berkeley, como Stanford, en fin, va de la mano con qué? No solamente con la práctica, no solamente con el éxito de sus profesores, que son connotados jueces, que son connotados profesores, abogados, ¿no? Sino también con el desarrollo de una doctrina, ¿no? Una doctrina que se va imponiendo cada vez más. Hubo una época que para ser juez en los Estados Unidos no se necesitaba ser abogado. El juez Marshall, el gran juez, vamos a ver este caso en algún momento, el caso Marbury and Madison, que estableció la figura del control difuso de la constitucionalidad, era militar, ¿no? Su formación jurídica se limitaba a un par de semanas, es decir, ustedes tienen mayor formación jurídica, no obstante que empiezan la carrera, porque estoy seguro habrán sumado más de un seminario en su currículum vitae, ¿no? Y ya son estudiantes de derecho, con estudios además previos, ¿no? Es decir, de tal manera que, vean ustedes, pero ahora ya no, ¿no? Ahora un jueza, ¿no? Proviene de una universidad valiosa, importante, ¿no?
Y cuando de pronto, ¿no? Proviene de una universidad valiosa, importante, no sé si conocen ustedes la serie Better Call Saul, ¿no? Mejor me llamo Sol, ¿no? ¿No? Eh, una derivación de Breaking Bad, ¿no? Gran serie también, estupenda, que recomiendo ver. Dicen, de pronto, ¿no? Sale de la Universidad de Samoa, pero el pobre hombre hace un esfuerzo, y la verdad que era un buen abogado, ¿ah? Un buen abogado, y una serie que vale la pena y la quiero seguir viendo. Bueno, jóvenes, yo me quedo acá, los dejo en los minutos que quedan con Ariana. Por favor, cumplan la labor administrativa de designar su delegado o delegada, porque es importante para nosotros. Es necesario también que eventualmente ustedes tienen mis correos electrónicos y eventualmente el delegado o la delegada puede tener también mi teléfono. Entonces, a ustedes les deseo lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Espero que esta clase les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Bien, me despido de ustedes. Soy el profesor Carlos Ramos Núñez. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.